Bueno, buenos días. No sé si sabéis que llevamos una semana celebrando los 10 años de Principia. En abril de 1999 abrimos las puertas por primera vez al público, llevamos ya 10 años y hemos conseguido, con el apoyo de muchísima gente, tanto monitores como profesores, más o menos que el Museo Principia sea un buen recurso didáctico para Málaga y para la provincia. Esperamos seguir otros 10 años por lo menos y puede ser un poco más grande el museo porque se nos está quedando un poco pequeño. Ayer tuvimos un encuentro bastante bueno con monitores y profesores que han pasado por aquí, han pasado más de 200 monitores y muchísimos profesores y mucha gente que ha colaborado, entonces hicimos un encuentro, una especie de reunión aquí y una cena afuera, vamos, aquí en el exterior del museo, y realmente fue bastante emotivo y bastante bonito la participación y el hecho de esa reunión. Muchos de vosotros estuvisteis ahí. Y como colofón de esta semana, nada mejor que contar con Jesús Navarro, un profesor de física de la Universidad de Valencia, que ahora mismo trabaja como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos va a hablar de Julio Verne. Hace unos años, muy poquitos, casualmente me encontré un libro que se llamaba Sueños de Ciencia, que lo editó la Universidad de Valencia y que por lo visto hay pocos ejemplares, pero yo tuve la suerte de leerlo. Es un libro precioso, pequeñito, precioso, me pareció precioso, tanto sobre la vida de Julio Verne como sobre la obra, sobre los viajes extraordinarios, en fin, un montón de cosas que habla de él y me gustó muchísimo. Entonces me pareció evidente intentar conocer al autor, que evidentemente es Jesús Navarro. Nos pusimos de acuerdo con él, lo hemos conocido mucho más a fondo, hemos tenido reuniones y por fin le pedimos que viniese a dar una charla y muy gustoso viene hoy a darla. En todo ese intervalo de tiempo he tenido ocasión de leer Caminos Cuánticos, que es la vida y la obra de Richard Feynman, que la editó en 2007, y últimamente Una ecuación y un gato, que habla sobre Redinger. Son dos libros que os los recomiendo a todos porque son muy fáciles de leer, es un narrador realmente bueno, ahora comprobaréis que también es un divulgador muy bueno, y tenemos la suerte inmensa de contar con él hoy aquí. Va a hablar sobre Julio Verne y un poco desmitificar toda esa idea que tenemos de que él era un hombre eh, raro y de que hacía cosas muy raras. Realmente era una imaginación tremenda, pero apoyada en unos sólidos conocimientos científicos que tenía realmente este hombre, ¿no? Y por eso se adelantó un poco a su tiempo. Bueno, pues os dejo ya con él y os recuerdo dos cosas. Una, si tenéis los móviles, que por favor los apaguéis. Y segundo, que todas las conferencias que se dan en este ciclo de los sábados se pueden bajar de la página web de nuestro museo. Muy bien, gracias. Bueno, primero decir que vengo aquí muy a gusto, porque creo que iniciativas como esta, de un museo que ha partido desde abajo, pues tiene su mérito y, no sé, cualquiera de los que nos dedicamos o nos interesamos por estas cosas, o yo personalmente considero que es mi obligación colaborar en todo aquello que me pidáis sobre esto. Por eso vengo muy a gusto, y además me pedís que hable pues, de un personaje al que le tengo un particular afecto, pero la banda sonora va a tener algunos fallos, porque ayer yo creo que fuera me resfrié un poco, se me tomó la voz, pero se recuperará en cuanto se caliente. Entonces decía que a este le tengo un cierto afecto, pues desde que lo conocí cuando tenía, no sé, 8 o 10 años. Y lamento no haber previsto la presencia de unos cuantos, digamos, menos jóvenes, en el sentido inferior, porque la charla yo la había pensado más bien para un público adulto. Lo que trato de decir, ya lo ha sugerido antes Manolo, es que de Verne se tienen muchas ideas. La mayoría de la gente es capaz de decir cosas de Verne, incluso sin haber leído nada de Verne. Y la mayoría de las ideas son falsas. Son ideas tópicas de que Verne inventó prácticamente todo, se adelantó a prácticamente todo y no es cierto. Y lo que voy a mostrar es que el que no haya hecho esas cosas no quiere decir que no tuviera su mérito, pero su mérito hay que situarlo en un contexto adecuado y es sobre esto sobre lo que voy a hablar. Bueno, aquí, esto ya va, sí. Aquí ya veis la evolución de Verne desde que tenía 20 años a unas semanas antes de morir. Y esto es un grabado de la ciudad de Nantes, que es en donde nació y vivió los primeros prácticamente 20 años,
Ya veis, era un puerto fluvial, y veis aquí todo lleno de barcos, era un puerto muy importante, e incluso había esto, que era uno de los primeros, allí le llamaban piroscafo, porque piros es de fuego, y entonces pues, aquello funcionaba con un barco de vapor, simplemente, que iba desde el Atlántico, que ahora veremos, hasta Tours, estaba más allá. Y el título de la conferencia, pues lo he llamado Sueños de ciencia, porque es así como yo creo que Verne se acercaba a la ciencia. De manera más prosaica, lo que voy a hacer es tratar de mostrar cuál era el papel que tenía Verne en eso que desde hace unos años ha puesto de moda en hablar de relaciones ciencia, técnica y sociedad. Y fundamentalmente era qué es lo que hacía para atraer la atención hacia la ciencia y al conocimiento en general. Y la charla la he dividido en estas partes. Voy a dar unos breves datos biográficos y algunos comentarios sobre el siglo XIX en este sentido para situar a Verne en el contexto. Luego diré algo del conjunto de la obra de Verne, que se llama Los viajes extraordinarios. Plantearé la cuestión de si era un anticipador o no, ya he adelantado mi respuesta, es que no. Hablaré también de qué recursos utilizaba Verne para hablar de ciencia sin aburrir al personal que iba a leer sus novelas, y acabaré resumiendo un poco lo que para mí significa Verne y qué actualidad pueda tener. Bueno, empecemos ahí con unos datos muy breves. Esto es un mapa de Francia, y esto es, aquí está Nantes, que es donde nació. Ya veis que está a unos 40-50 kilómetros de la desembocadura del Loira. Y el barco, el piroscafo que os enseñaba, pues seguía por aquí el Loira y llega hasta Tours, que está aquí. Ya veis todo el trayecto que hacía. Entonces aquí nació Verne y pasó sus primeros 19 años. Él era el mayor de 5 hijos. Eran 2 chicos y 3 chicas. Su padre era abogado, y esto pues tuvo alguna influencia, como ahora diré. Porque Verne, dentro de todo ese ambiente de un puerto fluvial y los barcos y demás, pues a los 10 años él pensaba ser marino, y quería dedicarse a ser marino, a recorrer los mares. Pero el padre le dijo, no, hijo mío, tú eres el primogénito, yo tengo aquí un negocio, un bufete de abogado, pues eso será para ti, tú a estudiar Derecho. Entonces, quien sí que fue marino fue su hermano. Su hermano, pues como no era el primogénito, hizo lo que quiso. Y, bueno, pues Verne era hijo obediente y dijo, vale, haré Derecho. Pero había otra cosa curiosa de Verne aquí en esta época. Su padre, además de abogado, era poeta, muy mal poeta. Pero, bueno, pues llegaba el 10º aniversario de Principia, pues si hubiera estado aquí, habría hecho unos ripios. Y eso lo hacía en todas las celebraciones. Y Verne se aficionó también a hacer poesía. Y luego de hacer poesía se aficionó también a la literatura. Y no solamente escribía poesía, sino que se atrevió a escribir obras de teatro. Y obras de teatro en verso. Yo no he tenido ocasión de leerlas, pero ya pienso que tendría que concienciarme para ver qué es lo que tendría que leer, qué se puede hacer a los 16, 17 años. Pues ponerle mucha voluntad a lo que se hace y poco más. Bueno, total que a los 19 años se fue a París a estudiar Derecho. Ya veis que aquí pasó 21 años. No necesitó 21 años para estudiar Derecho. Lo que pasa es que ahora entraré ahí, hizo muchas más cosas. Y ya siendo un escritor consagrado, de aquí de París se fue a Amiens, aquí en el norte, donde pasó la segunda mitad de su vida y allí murió. Entonces, ¿qué hizo cuando fue a París? Pues fue a estudiar Derecho, lo que pasa es que prefería ir a otros sitios, aparte de la facultad. ¿Qué sitios? Pues es esto, que eran tertulias literarias, que podían ser en un café. Aquí, bueno, yo veo la cara de esta, yo ahí veo a Balzac, un escritor. Aquí yo veo a Baudelaire. A lo mejor es imaginación porque no he tenido oportunidad de verlo, pero sí que sé que tenía contacto con esto. Y había también salones literarios, donde gente de la alta sociedad abría sus puertas, hacía un cóctel e invitaba a artistas, literatos, etc. Entonces Verne, en sitios de estos, conoció, por ejemplo, a Alejandro Dumas padre, de los Tres Mosqueteros. Se hizo amigo de Alejandro Dumas hijo, el de la Dama de las Camelias. Y en todo aquel ambiente él dijo, no, yo lo que quiero es dedicarme a la literatura. Acabó Derecho y le dijo a su padre, del bufete búscate otro que yo no voy. Y su padre dijo, bien, pues tú te arreglarás, ya veremos de qué vives. Entonces empezó unos años de bohemia, pero bohemia auténtica de ver
Si el equivalente de Principia hubiera hecho allí el aniversario, Berni habría ido con sus amigos para decir, tú, que dan aquí de comer, a ver si nos ahorramos una cena. Así es como iba. Bueno, por ejemplo, aceptó un puesto de secretario del director de un teatro, pero sin sueldo. Solamente le dijeron, bueno, si acabas por escribir una obra de teatro que vale la pena, la estrenaremos. Y eso es lo que pasó. No tuvo gran éxito, aquello duró 3 o 4 días y nada más. Pero además escribía operetas. Tenía un amigo, su compañero de Bohemia, era compositor. Y entonces escribía letras de canciones, escribía libretos de operetas, etc. Además colaboraba en revistas, mandaba relatos, cuentos, etc. Por ejemplo, en esta revista, se llamaba Museo de las Familias, y esto es lecturas de la noche, para las veladas. Porque hay que pensar una cosa, en aquella época no había televisión. ¿Y qué hacía la gente después de cenar? Que además no había luz en las calles. Pues se entretenían en las veladas, normalmente en ciertas familias, era haciendo lecturas. Todos se reunían allí, en vez de poner la radio o la televisión, que no había, alguien leía. Y leía cuentos, leía cosas y se hablaba de eso en familia. Entonces eso es lo que hacía Verne, escribir para esto. Pero además hizo otra cosa, a pesar de la Bohemia, y es que se dedicó a estudiar sistemáticamente geografía, ciencias naturales, frecuentaba la compañía de exploradores, de geógrafos, y miraba libros, diccionarios, revistas, etc., y empezó a estudiar por su cuenta todo este tipo de cosas. Y esta vida pues duró poco, porque de un momento en que apareció Honorín. Honorín, por aquello fue un flechazo, y se casaron en el 57, inmediatamente, a poco de conocerse. Y entonces, claro, pues tuvo que cambiar de vida. ¿Y qué es lo que hizo? Un cambio completo. Se hizo agente de bolsa. Uno diría, pero hombre, esto era un literato que le gustaba la poesía. Dice, sí, pero cuando hay que comer, uno va a lo que sea. Y se hizo agente de bolsa. Nació su único hijo, Michel, nació en el 61. Pero mientras tanto, Verne no renunció a la literatura. Y lo que hizo fue, se impuso un horario y una disciplina de trabajo que mantuvo toda su vida. A las 5 de la mañana estaba sentado en su mesa escribiendo. Y allí se pasaba 3 o 4 horas escribiendo. Luego se iba a su trabajo, a la bolsa, y luego por la tarde, pues en unos ratos iba al teatro, iba a ver su opereta cuando se la estrenaban, o su obra, y frecuentaba las compañías de geógrafos, de otra gente, e iba además a bibliotecas y seguía con su estudio. Y esto es una disciplina que no dejó hasta el final de su vida. Entonces ahí seguía escribiendo, hacía relatos, artículos, etc., y la cosa fue así hasta 1862, donde conoció a este editor, Hetzel. Y ahora voy a hacer una pausa aquí para ver qué es lo que pasaba en el siglo, para acabar de situar esto en el contexto. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Desde un punto de vista era el siglo de la divulgación científica, y esto se puede entender, porque ahí estaba en pleno auge de la revolución industrial, que empezó en Inglaterra en el siglo XVIII. Y todo aquello venían las ideas del progreso, la ciencia, la instrucción. Todo esto hay que desarrollarlo y ponerlo para todos. En el 51 se hizo la primera exposición universal en Londres, que para mostrar los avances de la industria y de la ciencia. Y como cosa curiosa, ya en el siglo XVIII se creó, yo creo, en Inglaterra, surgió una nueva profesión, que era la de conferenciante ambulante, o divulgador ambulante, si queréis. Era un señor que decía, pues iba con su carromato, con todos sus experimentos de aquí. Eso lo podías, a gente de esta, pues ahora estaría aquí, ¿no? Iba a un pueblo, ponía un anuncio, pues fulano de tal dará 3 o 4 charlas sobre electricidad. Ponía aparatos de este tipo, la gente entraba, pagaba y hacía las demostraciones, eso de poner la mano y se le ponían los pelos de punta a la gente, etc. Daba la charla y luego aparte podía dar algunos cursos particulares a quien lo pidiera. Y esto, pues Faraday es un ejemplo de quien se aprovechó de esto, porque Faraday su profesor era encuadernador, le estaba en un taller de encuadernación, y se interesó por la ciencia siguiendo este tipo de cursos y este tipo de academias privadas. Entonces la enseñanza no era obligatoria, y Faraday no tuvo ningún tipo de estudios, ni diploma, ni nada, todo lo aprendió por su cuenta. Aprendió así, después entró en la institución real, y allí empezó a trabajar pues, de ayudante, preparando, y luego se convirtió en profesor de allí. Y este organizaba una cosa, que eran las conferencias de Navidad, que se hacen todavía, y se retransmiten por la BBC, y eran conferencias dirigidas a niños y adolescentes exclusivamente, como esta, ahí está, efectivamente.
Ahí tenéis a Faraday en la institución real. Y ahí yo creo que este era el príncipe heredero y los hijos estaban ahí. Y ahí tenéis Faraday explicando lo que fuera, cualquier cosa. Como revistas aparecieron en el 45 Scientific American, estaba ahí. Luego aquí estaba Humboldt, sacó la serie Cosmos. ¿Y en Francia qué había? Pues aquí os pongo algunos ejemplos. Esto, un cartel de propaganda, Biblioteca Popular o la instrucción al alcance de todas las inteligencias. Esto era de 1835. ¿Qué quería decir con todas las inteligencias? No es el sentido que le damos ahora, era al alcance de todos, instruidos o no instruidos, y ahí colaboraba mucha gente. Aquí tenéis otra portada de una revista del 56, La ciencia para todos, con lo que se veía con un microscopio. Esta es más tarde, La ciencia popular, es del 80 creo que es. Y aquí identificáis al personaje. Esto, mirad, 1, 2, 3, 4 manzanas, otra que cae, ese es Newton. Pero aquí están dando un mensaje. Newton no era muy listo, ya se le habían caído 4 manzanas y todavía no había hecho nada. Esperaba seguramente que le cayera en la cabeza. Bueno, esto, lo de la manzana de Newton, es una historia completamente apócrifa. El divulgador por excelencia del siglo XIX en Francia era Louis Figuier, que escribió esto, un libro que tuvo un éxito tremendo, Las maravillas de la ciencia. Y aquí hablaba del vapor, ya veis, tren a vapor, una fábrica que hay aquí que funciona a vapor, una máquina, que es una trilladora, también a vapor, etc. Bueno, pues era el contexto en el que estaba. Y entonces ahí estaba el editor que os decía antes, Hetzel, que este era un editor que editaba gente como Balzac, Victor Hugo, Sand, y este hombre pues decía, hombre, estamos viviendo en un tiempo con toda esta revolución industrial, ¿por qué no tiene que entrar la ciencia dentro de la literatura? Cuando en aquella época se hablaba ciencia, no es lo mismo que nos referimos ahora. Ahora es lo que diríamos ciencia y técnica. Y en esa ciencia incluía, por ejemplo, la geografía, la geología, muchas más cosas de las que damos ahora, que tiene la palabra ciencia un sentido más restrictivo. Entonces, quería hacer esto y había hecho además, tenía un público particular, los niños y adolescentes, para los cuales hice en el 43 una nueva revista de los niños, luego por diversas circunstancias tuvo que dejar de editar aquello, y en el 1862 hizo una nueva revista familiar. Y estaba, con todas estas ideas, es cuando un buen día, en el 62, toc toc, llega Verne y le propone una novela, 5 semanas en globo. Y Hetzel vio aquello y dijo, pero esto es lo que yo estaba esperando. Y lo integra inmediatamente en el proyecto editorial suyo y surge el Verne novelista. Mirad la revista nueva que hacía, era Revista de Educación y de Recreo y Semana de los Niños Reunidos, revista para toda la familia. Y aquí colaboraban Stahl, que era el seudónimo que tenía este señor cuando escribía, Verne, y Macé. Macé es el fundador del movimiento de enseñantes en Francia, que fue muy importante porque es este movimiento el que consiguió la enseñanza obligatoria, gratuita y laica para todos. Y eso se instituyó pues, en el 70, en 1870. De hecho, en Francia hay todavía muchas escuelas, institutos que llevan el nombre de Macé, y esto se le reconoce. Bueno, pues en todo ese proyecto se integra Verne. ¿Y qué es lo que llevó Verne a este hombre para que estuviera tan contento? Pues era esta novela, 5 semanas en globo, que fue publicada en el 63. Y ahí proponía 2 temas de actualidad en aquella época. Uno, los globos. Claro, 5 semanas en globo era evidente. Y aquí os pongo una fotografía de El Gigante, un globo que era el más grande que se había construido entonces en Francia, que se lanzó unos meses después de haber aparecido la novela. Claro, aquello le dio una propaganda inesperada. Pero aquí, no sé si se llega a ver desde todos los sitios el detalle, se reunieron en París más de 200.000 personas para ver aquello como se elevaba en los aires. Y el piloto era este señor. A mí me hace mucha gracia en esto, el uniforme de los astronautas. Claro, es que hay que entender las cosas en su contexto. Iba vestido así, cada uno según el lugar que ocupaba en el estamento social. Aquí, ¿qué es lo que se ve? Que no era aristócrata y que no era un obrero ni un campesino. Entonces era de clase media, y la clase media vestía así.
con su sombrero de copa, y así se elevaban los aires con esto. Entonces ya tenemos ahí un tema de actualidad, y el segundo tema de actualidad era África, porque con esto de la revolución industrial los países avanzados empezaron a buscar materias primas, y las materias primas pues se fueron a África. Bueno, allá hay unos pobrecitos negros que están por colonizar, vamos a ir y vamos a colonizarlos. Entonces había muchas cosas, era conseguir materias primas, dominar la nación militarmente cada una de las zonas. Había más cosas, porque toda la gente que iba allí no era así. Había también quien pensaba en colonizar, civilizar, había misioneros, etc. Y digo que esto era de actualidad porque, mirad, la tercera exploración de Livingstone tuvo lugar en esos años. Y antes de irse, él había publicado un libro que era Viajes por África, que aquello fue un éxito también de ventas mucho mayor que el de Darwin, con su selección de las especies. Lo de la búsqueda de las fuentes del Nilo, una cosa tan mítica, esto fue en el 61, Burton y Speke, que estuvieron aquí. Pues ese era el tema. Y Verne dijo, voy a juntar esto, voy a contar una expedición al África. Pero para que no me dure los años que suele durar una expedición, voy a hacerla corta, 5 semanas. ¿Cómo? Pues en un globo. Y el globo viene de aquí, de Zanzíbar, y esta es la trayectoria que sigue. Esto de aquí es el lago Tanganica, lago Victoria, este es el lago Chad, aquí está Tombuctú, también un nombre mítico, ¿no?, de todas estas cosas, la ruta de la sal, y acaba ahí. Y ese fue el viaje. Entonces, ¿qué hizo Verne en esto? Pues hablar de el globo, cómo funciona un globo, inventos que había de globos, iba apareciendo por ahí, para decir cómo funcionaba aquello. Habla de todas las exploraciones, habla de geografía, habla de aventuras. En un momento se ve que el globo han tirado el ancla y un elefante que pasaba por ahí, ¡pam!, se le había echado el ancla en los colmillos. Y entonces el elefante lo va llevando por aquí y por allá y tienen que acabar cortando la cuerda porque si no, no sabrían aquello cómo iba a acabar. Hay historias de estas, hay muchas. Además habla de colonización, de progreso, y haciendo toda una mezcla de ficción y de realidad. Se refiere a personajes reales, se refiere a Speke, al principio está hablando de noticias de la Sociedad Geográfica de Londres, que existía, ya fue fundada en aquella época, sigue existiendo, periódicos, noticias que aparecían, discusiones, todo aquello lo recogía. Y yo pienso que un lector de aquella época diría, ¿qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira? Hay cosas de mentira que es evidente, el viaje que hacían por aquí no estaba claro, pero ¿y antes de llegar a esto? Pues eso es lo que le propuso Verne al editor, y el editor dijo, eso es precisamente lo que yo quiero. Y a partir de ahí es cuando ya surgió, como decía, esto, el Verne. Y tan contento quedó el Hetzel que a la segunda o tercera novela creó una colección especial para las obras de Verne, que son los viajes extraordinarios. Aquí os he puesto unas portadas, estas son las aventuras de 3 ingleses y 3 rusos en el África Austral, que van a medir un arco de meridiano. Esto de aquí es la vuelta al mundo en 80 días. Lo que pasa es que, bueno, hay más cosas, ¿eh? Esta no es edición original, y yo no me puedo permitir comprar ediciones originales. Esta es una reedición bastante reciente. Esto es un cartel donde se anunciaban aquí todas las obras. Y mirad la idea que tenía, porque esto es una cosa muy interesante, la idea que tenía el editor de qué tenía que hacer Verne, y luego Verne, pues, qué es lo que podía hacer. Pero para el editor, mirad lo que decía cuando presentó los viajes. El objetivo de la serie es resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos, astronómicos, elaborados por la ciencia moderna, y rehacer la historia del universo. Hetzel quería que le hiciera una enciclopedia, pero en forma de novela. Y ya veré, después enseñaré cómo Verne conseguía él hacer novelas y satisfacer el encargo del editor. Todo esto, sus contemporáneos, estaba la enciclopedia Larousse, la primera, el primer diccionario Larousse del 76, decía, Verne ha creado un nuevo género literario y lo calificó de novela científica y geográfica. Y aún aquí que la palabra de anticipación no existía, nadie lo veía como literatura de anticipación, eso vino después, cuando murió Verne, es cuando se le atribuyó aquello, pero tenía muy claro qué es lo que se trataba de hacer. Y entonces ahí es donde estaba el problema de Verne, su contrato que era escribir para instruir y educar, una enciclopedia, pero él era un novelista y trataba de buscar buenas historias para contar. Entonces, aquí pongo la lista de todas las novelas, todos los títulos de los viajes extraordinarios, 64 hay en total, de los cuales hay 2, a ver si veo uno por aquí, este
el Doctor Ox, en realidad son 9 relatos cortos, y aquí Ayer y Mañana son 9 relatos cortos. Por lo tanto quedan 62 más 9 más 9, 80. Por eso no es de extrañar que haya habido varios libros que se diga La vuelta a Verne en 80 títulos. Bueno, aquí he hecho una clasificación de colores. Una es, esto de aquí son novelas póstumas que fueron publicadas por su hijo, pero modificándolas. Tomó los manuscritos que había y se inventó nuevas historias. Recientemente, hace 10 años, se han publicado los manuscritos originales y se ve cómo las cosas cambiaban completamente, de una a otra. Entonces, mi sugerencia es que más vale no juzgar a Verne por estas novelas póstumas, leerlas estas después de haber leído las anteriores. Aquí en blanco he puesto las que, en mi opinión, son novelas que entran dentro de esa clasificación de novela científica y geográfica, ya que hay muchas. No sé, hay algunas que suenan 5 semanas en globo, acabo de hablar, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Viajes de aventura del Capitán Hatteras, esta es poco conocida, es ir al Polo Norte. Los hijos del Capitán Grant, que esta es una magnífica, 20.000 leguas de viaje submarino, súper conocida, Alrededor de la Luna, que es la continuación de esta, menos conocida, Aventuras de 3 rusos y 3 ingleses, que he mencionado antes, El país de las pieles, que es un viaje al norte de Canadá, La isla misteriosa, otra de las novelas clave de Verne, Héctor Servadac, una novela poco conocida en la que es un viaje a través del sistema solar, aprovechando pues, que un meteorito pasaba por la Tierra. Se lo llevaban, dan la vuelta y luego caen. Los 500 millones La Begun, La estrella del sur, que pasa en Sudáfrica, bueno, etc. Ahora, de todas estas, a mí me han preguntado en ocasiones, bueno, ¿y cuál es el resumen? ¿Cuáles son aquellas que convendría leer? 64 libros igual son mucho, además son difíciles de encontrar. Bueno, pues esta es mi selección. Aquí hay 10, si no me he equivocado, y hay algunas de las de antes. 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas, La vuelta al mundo en 80 días, que antes no la he puesto, porque en mi opinión esa no es novela científica y geográfica, esa es una novela de aventuras con sus puntos de diversión. La isla misteriosa, Miguel Strogoff, tampoco es novela científica y geográfica. Un capitán de 15 años, tampoco. 2 años de vacaciones. Esta, yo confieso, cuando la leí en la escuela primaria, es una cosa que me hacía soñar. 2 años de vacaciones, ¿te das cuenta? Y una poco conocida, que es La esfinge de los hielos, que esta yo la prefiero por el aspecto literario que tiene. Bueno, pues aquí están las rutas de los viajes extraordinarios. Esto está en esta dirección de internet. Este de Vries es un físico de partículas elementales, pero es un experimental, pero es aficionado a Verne, se le ocurrió poner todo esto. Y aquí hay viajes que algunos se pueden reconocer. Este, ya lo he mencionado, era el primero, 5 semanas en globo. Pero vamos a ver qué tal andan esos conocimientos. A ver, esta de aquí. Yo digo que esto es Moscú. Claro, y llega ahí estuvo. Esa es Miguel Strogoff. A ver, ¿qué otra? Otra en la que, como está mezclado, he de guiar, pero al guiarlo seguro que lo van a reconocer. Salimos de Londres, venimos por aquí, Canal de Suez, bajamos por aquí, perdón, a India, hacemos este trayecto, tal, esto es Yokohama, se cruza todo esto, ¡pam!, eso es la vuelta al mundo. Bueno, pues ahora una para nota. Y esta de aquí. La única pista es que sigue el paralelo 39 grados 11 minutos. Esos son Los hijos del Capitán Grant, que se encuentra el mensaje en una botella, he naufragado, y el único dato que tienen es la latitud sur, 39, y aquí es donde está la isla. Esa es la isla Tabor, que era de donde había mandado el esto. Bueno, ya no hago más, esto de aquí es el Amazonas, esto es el Orinoco, etc. Pero bueno, vamos ahora a entrar en materia. ¿Verne es un anticipador? Pues eso lo dicen las personas más serias, como por ejemplo la Enciclopedia Británica. Hasta esta edición del 94 decía lo que voy a poner. En la edición siguiente cambió, ya no insiste en ese aspecto. Por ello decía que Verne, pues entre otros inventos, entre otros muchos inventos, anticipó el submarino, la escafandra, etc. Y eso es una idea común, muchísima gente lo cree que es así. Y ahora voy a dar algunas pistas, para que ustedes mismos juzguen que no es así.
Por ejemplo, en esta misma edición de la británica, no voy a salir de ella. Claro, aquí, perdón, se refieren esto a 20.000 leguas de viaje submarino. En esta misma edición, ¿qué información es la que contiene? Pues tenemos que en esos años, de 1620 al 24, un tal Drebbel construyó y probó un submarino en el Támesis, que aquello funcionaba pues unos minutos, 20 minutos, una cosa así. Era un submarino que iba a remos. En 1727, solo en Inglaterra ya había 14 patentes de submarinos. Bueno, pues esto de anticipar el submarino parece un poco fuerte, ¿no? Pues sigamos. En 1800 hubo un ingeniero americano que fue y se encontró a Napoleón, que dijo, bueno, aquí Napoleón estaba en guerra con los ingleses, está el cerco naval impuesto, el bloqueo naval impuesto por los ingleses, y fue a proponerle un submarino. Dice, con este submarino vas a romper el cerco. La historia cuenta que Napoleón dijo, no, eso no es caballeresco, y renunció a él. Pero, ¿qué nombre tenía el submarino? Nautilus. Dice, pues qué casualidad, ¿no? Ni siquiera el nombre se inventó el Verne. Y para poner un ejemplo más próximo, Monturiol hizo 2 submarinos que funcionaron. En el puerto de Barcelona se ven las maquetas, el Ictíneo 1 y el Ictíneo 2. Y por si acaso en la sala hay un cartagenero susceptible, diré que no menciono el nombre de Peral, porque Isaac Peral fue posterior a esto. Todos estos submarinos iban a pedales en el sentido de que este era remos y el de Monturiol tenía que ir gente dándole vueltas a una manivela. Pero antes de esto, ya en la Guerra de Secesión Americana, se probaron submarinos eléctricos, en los que a vapor era difícil meter la máquina de vapor dentro del submarino, pues entonces no salía nadie, pero se probaron submarinos eléctricos. Pero entonces los motores que tenían eran muy poco potentes y por eso no llegaron a ver la luz, pero todo eso ya estaba en el aire. Entonces, conclusión, Verne no anticipó el submarino. Verne recogió una idea que ya estaba por ahí y construyó una novela en torno a esa idea. Bueno, ¿y la escafandra? A ver si hay más suerte con la escafandra. Pues con la escafandra voy a contar una historia que es poco conocida. Voy a hablar de un señor que se llama así, un francés, Rouquayrol, que este era un ingeniero de minas y estaba en el centro de Francia, hacia el sur-oeste, ingeniero de minas, y en una mina de carbón pues hay un accidente que sucedía antes muy a menudo, una explosión de grisú. Aquello explota y bueno, pues ¿qué es lo que pasaba después cuando entraban? Que primero no podían entrar rápidamente, tenían que esperar a que el aire fuera respirable y se encontraban a mineros que simplemente se habían quedado bloqueados, no estaban heridos ni nada, pero morían asfixiados. Y entonces este hombre en el 59 dijo, bueno, ¿cómo resolver esto? Pues si el aire es irrespirable, voy a hacer que el personal del salvamento se lleve su propio aire. Y efectivamente es lo que hicieron en el año 64, y luego presentaron su invento en la exposición de París. Y aquí son grabados de la época, habían montado una piscina, la gente está aquí mirando, y ven estos señores, pues con estos equipos que se han puesto aquí, que son idénticos a este es idéntico al de la mina. Aquí le ponían una máscara para evitar lo de taparse la nariz y demás, que eso dentro del agua puede ser peligroso. Tenían un tubo, y ese tubo iba poniendo el aire a presión. No sé si conocen lo de Tintín, cuál era el secreto del unicornio, y están ahí Hernández y Fernández, dale que te pego. Aquí lo hacían para un buzo. Bueno, aquí no es un buzo, porque había una posibilidad, y era desconectar el tubo, y entonces tenía una autonomía de media hora. Y durante media hora podían entrar a un sitio, luego salir, se enchufaban otra vez el aire y a seguir andando. Pues todo eso ya estaba. Y hay aquí alguna cosa que ver, ¿no observan nada aquí? Nautilus, otra vez el nombre. Y todo eso en el 67, aún no había escrito Verne su obra. Y la otra cosa es mirar este modelo, y ahora les voy a enseñar un grabado de 20.000 leguas, donde aparece precisamente este, aquí está. Entonces es precisamente el modelo que utilizaban allí. Dice, bueno, pues ya están ahí listos para marcharse. Pero Verne no deja pasar una para explicar todo este tipo de cosas, y le explica al capitán Nemo, al profesor Aronnax, qué es lo que va a hacer, porque le ha dicho, nos vamos a dar una vuelta bajo el agua, y el profesor Aronnax le dice, pero ¿cómo nos vamos a ir? Aquí este señor
no sé si está muy familiarizado, pero este es Ned Land, el arponero, el marino, que decía, yo a ir por ahí, a salto a que yo me quedo, y él no va. Entonces explica qué es lo que dice, se trata de utilizar el aparato de Rouquayrol de Nerús, pues el que hemos visto, ya estaba inventado y él se aprovecha. La única cosa es que aquí exagera un poco en esto y dice que el aire va a 50 atmósferas y así hay una autonomía de 9 o 10 horas. En la realidad era media hora, pero claro, con media hora no le daba bastante para hacer un paseo y descubrir las ruinas de la Atlántida. Dice, pues voy a hacer que sean 10 horas y con eso ya está. Si no es posible ahora, ya será. Y esa es la idea fundamental. Ya estaba inventado y él iba más allá y nada más. Entonces, Verne tampoco anticipó la escafandra. Y doy ahora otro ejemplo, porque ya he pedido antes a Sebas que lo pusiera aquí, y es viaja al centro de la Tierra. La Tierra todo oscuro. ¿Cómo se veían? Pues necesitaban una linterna. Y entonces habla de una linterna muy especial que vemos aquí. Hay dos que van con un tubo así, que es el que va emitiendo la luz. Entonces dice, describe, ¿qué instrumentos llevan? 6, 2 aparatos de Ruhmkorff, que dan una corriente eléctrica y no sé qué. Y luego explica en una nota a pie de página en qué consiste el aparato de Ruhmkorff. Aquí tenemos lo que él menciona aquí, la bobina de inducción de Ruhmkorff, que es una bobina que, poniéndole una tensión relativamente pequeña, puede producir una diferencia de potencial de miles o centenares de miles de voltios. Y todo lo que está describiendo aquí, que era el tubo fluorescente primitivo, eso es lo que hacían. Pero, entonces, la conclusión es que Verne no era ni anticipador de la ciencia ni nada, ni profeta. ¿Él qué es lo que hacía? Que estaba al corriente de todas las novedades, extrapolaba, pero él informaba y daba información. Y la información, observa lo siguiente, aquí, en la nota a pie de página de un libro publicado en 1864, la nota dice que a este señor, a Ruhmkorff, le han concedido un premio en 1864. Esa nota la puso cuando estaba el libro estaba en pruebas de imprenta. Se acaba de hacer y dijo, esta información vale la pena ponerla. Luego, esto es lo que hacía Verne. Estaba al tanto de todo aquello que era importante y lo iba incorporando, e iba construyendo historias en torno a este. Por tanto, él no inventaba, siempre se refería a cosas que estaban inventadas. Y su imaginación le hacía decir, bueno, media hora, pongamos 10. El submarino eléctrico, hay pruebas que aún no han ido, ya llegará. Y se inventaba la historia en torno a esto. Y lo importante para él no era si iba o no iba, sino la historia que había a continuación. Bueno, pues ahora venimos ya a la parte de qué hacía Verne cuando el editor le decía, tú, enciclopedia, y él cómo introducía todo ese discurso instructivo dentro de la narración. Y destaco 3 cosas. Una era, que pasa a veces, un capítulo separado de la acción. Ese yo debo confesar aquí, como he confesado muchas veces, cuando yo tenía 10, 12 años, es el capítulo que me saltaba en la primera lectura. Empezaba a ver, uy, esto va aquí de rollo, fuera. Me iba al siguiente, seguía. En la segunda, tercera, sucesivas lecturas ya lo leía, pero la primera lectura lo saltaba. Por lo tanto, si todo el efecto de Verne era producir instrucción en la primera lectura, conmigo no funcionó, a la primera. Pero es que Verne hacía más cosas. Aparte de los mapas e ilustraciones, hacía otra cosa. Y es que dentro de la narración, pues como que no era la cosa, formando parte de la propia narración, da explicaciones. Una nota por aquí, otra por allá, explica términos técnicos, palabras extranjeras, da lecciones de cosas, de un imán. Ahora daré algunos ejemplos de todo esto. Un imán, el efecto del calor, etc. Y otra cosa que era el recurso didáctico por excelencia, diálogos entre personajes. Hacía entre expertos, de expertos adultos y, muy a menudo, de un experto a un adolescente. Y de esa forma uno va leyendo y uno no se puede saltar esto, porque salta eso y dice, ya me he perdido la historia. Un capítulo que está separado, sí, pero lo otro no, y ahí es donde él podía producir su efecto. Y ahora voy a dar algunos ejemplos. Y tomo Miguel Strogoff, que ha dicho antes que no es novela científica ni geográfica, pero Verne no daba puntada sin hilo, como se suele decir. Miguel Strogoff recorre la historia, una historia de agentes secretos. La historia es que los tártaros van a invadir Siberia. El zar se ha enterado y manda como gobernador de Siberia allá a Irkutsk a su hermano el gran duque, que él está allí esperando a ver qué hay. Entonces el zar se entera de que hay un traidor allí en el entorno del zar, que es el coronel Ogarev,
que está compinchado con los tártaros y quiere avisarle. Pero el telégrafo ya no va, además se pueden enterar, lo puede interceptar, etcétera, ¿y qué hace? Busca a su agente, a su mejor agente, que es Miguel Strogoff, que además era nativo de Siberia. Le dice, pues mira, vas a llevar este mensaje, verás a mi hermano y le vas a decir, el coronel Ogarev es un traidor, y allá que se va. Pero claro, los malos en las novelas en un momento han de ser muy listos, porque si no, no hay historia, ya al final ya son tontos, pero al principio no. Total que lo han interceptado y lo han capturado y le van a poner, pues, en vez de matarlo, que es lo que parecía normal, dice, aquí han sido más tontos, lo van a dejar ciego. Bueno, y lo van a dejar ciego, pues de una manera exótica. ¿Cómo? Pues calentando un sable, aquí lo van a poner al rojo vivo, se lo van a pasar por los ojos y lo van a dejar ciego. Y antes le está diciendo, mira, mira todas las cosas bonitas, mira todo lo que tú amas. Y luego, pam, aquí ya está, le han pasado el sable y Miguel Strogoff estaba ciego. Y esto pasa en la página 343. Ya ha pasado muchas cosas antes de llegar allí, pero yo cuento solamente un ejemplo de eso que decía la lección de cosas. Y luego vemos en la página 490 esta escena en la residencia del Gran Duque. Ha habido una pelea, Miguel Strogoff, y este es el coronel Ogarev. Ahí han luchado, el coronel Ogarev decía, pero ¿este qué hace aquí? Está ciego, y ahora me lo cargo. Y resulta que han luchado, y Miguel Strogoff no estaba ciego. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál era la explicación? Pues la explicación está aquí, porque ese cuerpo es el de la madre de Strogoff, que habían todo esto, ya he dicho antes que Miguel Strogoff era de Siberia, y había tenido que pasar por su pueblo. Y entonces estaban ahí y dice, pues si es o no es, porque los malos no lo conocían. Dicen, creemos que es este, viene a la madre y la torturan para decir, confiesa que este es tu hijo. Y este dice, no, y interviene y dice, soy yo, pero la habían torturado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las lágrimas que tenía en los ojos cuando le pasaban aquello es agua, y el agua tiene una gran capacidad calorífica. Todo el calor que le ponían allí, lo que había servido era para evaporar el agua y no se había quedado ciego, y luego la había disimulado. Esta historia parece increíble. Bueno, pues a lo mejor aquí en esta misma sala han tenido ustedes la demostración. Este señor sí que ha venido, que este es un habitual. Y esto es, en una sala semejante a esta, esto es un balón, un globo, lleno de agua. Y aquí pone con un encendedor va a quemar. Aquí este señala porque este niño le decía, vete de ahí que te vas a duchar. Y no, lo calienta y no pasa nada. Y eso es un experimento que yo no sé si Rafa lo ha hecho aquí, pero se puede hacer, se puede calentar agua en un vaso de plástico, con cuidado de poner la llama aquí abajo, no fuera donde no hay agua, sino aquí. El agua va absorbiendo hasta que no llega a los 100 grados, pues aquello sigue aumentando la temperatura, luego se evapora y luego continúa, con un vaso de plástico, con un vaso de papel, etc. O sea, la historia era verídica. Y claro, una cosa así forma parte de, o es un ejemplo de lo que yo estaba diciendo antes, da lecciones de cosas, da un detallito que llama la atención, pero por el dramatismo que le ha dado y el momento en el que ha aparecido, eso son cosas que nos olvidan, y luego pueden dar que pensar, es decir, ¿era verdad o no era verdad? Y uno ya puede aprender si tiene interés. Otro ejemplo, la isla misteriosa. La isla misteriosa, bueno, por una serie de cosas, la cuestión es que en medio del Pacífico hay 5 náufragos en una isla y tienen que vivir allí unos cuantos años. Y entonces lo que hace Verne es mostrar cómo, mediante la ciencia, es posible sobrevivir mucho tiempo. Pero allí, por ejemplo, hay uno de los náufragos, es un adolescente, tiene 15 años, y entonces el ingeniero que está allí le da clases. Por ejemplo, aquí, un problema, determinar la latitud y la longitud. Y va a hacerlo, y entonces está aquí, este está tumbado en el suelo, aquí hay un palo, aquí no sé si llegan a ver, es un medidor de ángulos, y este es el adolescente, y le está preguntando, ¿qué está haciendo? Es que quiero medir la altura de la montaña, porque yo he tomado la altura del sol desde arriba, y ahora quiero hacer las correcciones y demás, y voy a hacer esto. Dice, y para eso el niño le pregunta, ¿y qué va a hacer? Tiene aquí, pues no, es que yo sabiendo la altura de este palo, y sabiendo estas distancias, entonces de repente dice, ya lo entiendo, esos son los triángulos semejantes. Ya, pues sí, ¿verdad? Y cuenta lo que seguramente a esa edad se sabía de triángulos semejantes, lo muestra con una aplicación práctica.
Luego aquí está tratar de medir la longitud, que es problema más complicado, porque ¿qué hace falta? Tener dos tiempos. Y los dos tiempos, afortunadamente aquí había un señor, un periodista, que forma parte también de los náufragos, que tenía un reloj buenísimo. Y el reloj buenísimo, a pesar del naufragio, todos los días le daba cuerda. Y entonces tenía aquí la hora de Richmond, que es de donde habían salido. Y ahora estaban mirando la hora a mediodía en el sitio donde estaban viendo la diferencia, la longitud, y lo tenían todo. Entonces, esto es otro ejemplo que, como si nada, dentro de la narración aparece y te informa. Hay más cosas, y es que La isla misteriosa era la novela de la química. De hecho, Verne, mientras la escribía, hizo varias visitas a fábricas de productos químicos. Se ponía su bata y iba viendo por sí mismo cómo se hacían cosas que luego contaba. Entonces ahí pues enseñaba a hacer ladrillos para construir un horno. Dice, caray, ¿cómo empiezan por ahí? Dice, sí, porque con el horno podemos hacer alfarería y guardar todos los productos que tenemos. Con el horno después se puede hacer aquí un fuelle, esto es con una piel de una especie de manatí, que el desgraciado pasó por allí cuando lo necesitaban, hicieron un horno para producir hierro y acero. Después, explosivos, tenía aquí, ya tengo nitroglicerina. Más tarde hacía vidrio, porque ya llevaban mucho tiempo y lo que buscaban eran comodidades y poner vidrio a las ventanas, por ejemplo, de la cueva donde estaban. Barcos, porque están pensando en marcharse. La moraleja, entre comillas, de todo esto es que la ciencia nos salvará a todos si naufragamos en una isla desierta, pero con una condición, que alguien como el Cyrus Smith, que se lo sabía todo así, viaja también con nosotros y es capaz de ir aprovechando todo lo que hay. Otro ejemplo que pongo es el de Viaja a la Luna y alrededor de la Luna. Yo soy físico y voy a dar aquí a contar las lecciones de física que da. Una cosa es, lo del Viaje a la Luna es que hay unos que han tenido la volada, porque es la volada, es decir, vamos a mandar un proyectil a la Luna. ¿Por qué? Pues porque sí, está ahí la Luna, era un grupo de artilleros, se ha acabado la guerra civil en Estados Unidos y estaban aburridos. Decían, sí, no sabemos más que tirar proyectiles. Y alguien dijo, pues un proyectil a la Luna. Están con todo aquello, y entonces hay un francés que se ha enterado de estas historias, el francés estaba más loco que ellos, y les manda un telegrama y dice, cambien los planes, el proyectil va a ser habitado y yo voy a ir a la Luna. Y llegan allí, se convencen, total, que al final se van 3 a la Luna, dicen, pero a la Luna, ¿y cómo volveremos? ¿Y qué más da? Nos vamos a la Luna, si nos quedamos allí, lo colonizamos. Y si no, pues ya veremos, total, que ya se van. Y entonces, claro, tiene que contar cosas de cómo mandar ese proyectil. Y hay una primera cosa, velocidad mínima para escapar del campo gravitatorio terrestre. O sea, si uno tira un objeto así, se cae. Si lo tira con una velocidad mayor, llega más arriba. ¿Con qué velocidad, idealmente, en ausencia de rozamiento, hay que tirarlo para que no vuelva a caer? 11,3 kilómetros por segundo. Cuando yo era pequeñito, eso se enseñaba en el bachillerato. Ahora yo no sé cómo van las cosas, pero eso se daba ahí. Dice, bueno, pues allá vamos. Y aquí tenemos, es un tiro vertical, y hacen un cañón que excavan ahí, y claro, es vertical, esto es importante para lo que diré después. No oblicuo, porque eso es complicar los cálculos. Se pone aquí, lo han excavado, es un cañón de 300 metros que han excavado, y han puesto ahí 100 metros de explosivo, y ponen un proyectil que va a recorrer 200 metros para salir, y aquí está el proyectil, en forma de bala, además. Hay veces que se representa en ilustraciones populares el viaje a la Luna haciendo que esto sea un cohete. Dice, de cohete nada, era una bala. Aquellos eran artilleros y no sabían hacer nada más. Entonces, tiran aquello y, claro, después sale también que la velocidad no ha de ser esta, como el rozamiento, 16 kilómetros por segundo. Bueno, pues una pregunta, un problema. Aquí hay un proyectil que sale, ha de recorrer 200 metros desde velocidad cero hasta adquirir 16 kilómetros por segundo. ¿Qué aceleración media es la que tendrán y las que experimentarán allí? Por ahí está, 64.000 veces la aceleración de la gravedad. Cualquiera de nosotros se moría, cualquiera de nosotros no sobrevivía más de, yo diría, 10 veces la aceleración de la gravedad. Eso lo soportan pilotos de Fórmula 1. Una aceleración un poco mayor, los pilotos aéreos que hacen acrobacias, un poco más.
con mucho entrenamiento y estando en muy buena forma. Cualquiera de nosotros diría que hasta 5G nos daba un síncope, y ya de ahí no pasamos. Y con esta aceleración es que no les daba un síncope, es que se hacían una papilla bidimensional, se hacían. Pero vamos a ponerlo eso a cuenta de una licencia poética, porque si no se queda sin novela. Entonces, él se inventa cosas para ver cómo compensar el contragolpe, todo mentira, lo que está diciendo. Pero es igual, ha estado dando una información, y ahora insistiré después en esto, en los errores de Verne, que tiene una importancia relativa. Luego hay otra cosa, otra lección que da. El lanzamiento se ha de hacer desde cualquier punto que esté en 28 grados latitud norte o 28 grados latitud sur. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo la eclíptica, este es el Sol, la Tierra, que forma un ángulo de rotación inclinado respecto a la eclíptica. ¿Y la Luna dónde está? La Luna aquí forma su plano, un ángulo de 5 grados con respecto a la eclíptica. Entonces, vamos a ver, si estamos en el polo norte y el proyectil se tira así, eso no llega a la Luna. Y si nos ponemos por aquí, tampoco. Luego lo que hay que hacer es ponerlo en una posición en la que, calculando el tiempo de manera adecuada, sepamos que la Luna nos la vamos a encontrar allí. Esos son los 23 grados de inclinación, más o menos, del eje terrestre, y los 5, 23, 5, 28. Vale. Entonces aquí pone, eso el lanzamiento lo hace desde aquí, en el territorio de Florida. Aquí es donde hace el lanzamiento. ¿Alguien ve ahí alguna cosa a destacar? ¿Veis que pues no están mirando lo que hay que ver, porque lo que hay que ver son los 28 grados? Es eso, el Cabo Cañaveral ya existía allí, pero no tenía ninguna importancia. La pregunta tendría que ser otra. ¿Por qué la NASA decidió instalar allí su base? No porque leyera Julio Verne, sino porque tenía el mar al lado, mar abierto al lado, y una zona en aquel tiempo poco poblada. Disney World todavía no se había instalado, es por aquí, por donde está. Y es eso lo que hay que ver. Aquí no se ve muy bien, pero mira, la acción la ha situado en Estados Unidos. ¿Dónde podía situar Verne el lanzamiento? Esto son los 30 grados. Esto de aquí es el trópico, los 23. No tenía más que Florida o el sur de Texas. El sur de Texas en aquel año, todo aquello acababa de conquistarse con México, todavía guerras por ahí, con los indios, mexicanos, etc. Era mejor ponerlo aquí, de donde era más fácil que llegara el material, todo el hierro que necesitaba del norte, llegaba aquí y lo hacía. Eso fue todo. Entonces, no anticipó Cabo Cañaveral. El Cabo Cañaveral estaba allí por casualidad, y nada más, pero él había dado todas las explicaciones. Bueno, pues ya es hora de que vaya acabando, porque creo que ya me estoy pasando un poco, ya voy a resumir. Y ahora vuelvo un poco a la parte más poética. Sueños de ciencia o ciencia soñada. Es decir, soñada en ese sentido de todo lo que nos puede permitir hacer la ciencia. Ese es uno de los mensajes que daba. Entonces Verne, su formación, ya he dicho antes, era jurista, era abogado. Él no tenía estudios reglados de científicos. ¿Dónde estaban sus conocimientos científicos? Se basaban en qué? En lecturas que había hecho, revistas, enciclopedias. Era un ratón de biblioteca. Todos los días tenía, sobre todo al principio, sus 2 horas de biblioteca para ir mirando libros, los tenía, y tomaba notas. Y además se encontraba, tenía conversaciones con científicos, geógrafos, exploradores. Los cálculos estos de los 11 kilómetros por segundo y demás, eso no lo hizo Verne. ¿Eso qué hizo? Pues tenía un primo que era profesor de matemáticas, y habló con él y dijo, oye, Henri, que se llamaba así, ¿por qué no me echas una mano? Y en los amigos, sí, hombre, mira, vamos a ver, en el viaje a la Luna aparecen unas fórmulas, y esas fórmulas era su primo, quien se lo había puesto. Él buscaba consejo cuando pensaba que era importante, y en todo eso se basaba, y hacía fichas. Hay más de 20.000 fichas, no están inéditas. Eso es una cosa que a lo mejor algún día se hace, alguien entra allí y hace por lo menos una selección de qué es lo que le interesaba a Verne a lo largo de toda su vida, desde ese punto de vista. Todo lo que hacía, de alguna forma, se puede decir que Verne lo que divulgaba era la divulgación. Él no tenía conocimiento de primera mano, era un conocimiento de segunda mano a través de la divulgación que había. Pero no estaba nada mal lo que hizo. Y hay un ejemplo de qué ciencia le interesaba. La electricidad, para cualquier físico. Dice, la electricidad, siglo XIX, los nombres que salen son Ørsted, Ampère, Maxwell, etc.
¿Quiénes? Los que sentaron las bases del electromagnetismo. Pero Verne no hablaba de ninguno de ellos. A él lo que le interesaba eran las aplicaciones técnicas. ¿Y de qué habla? De este señor, de Ruhmkorff. Pues le decía, hace esto y inmediatamente le veo la aplicación. Ha inventado aquello, una lámpara, una linterna. La linterna en realidad podría durar, porque le ponía allí una pila y describe que bicromato potásico, tal y cual. Aquello podría tener una duración relativamente corta, de unas horas. El viaje dura unos cuantos meses. Bueno, pues no pasa nada, una extrapolación que han hecho, eso no se le puede discutir, está haciendo una novela y no se trata de que la novela dure media hora. Entonces, el mensaje fundamental es que Verne, en mi opinión, es un testigo de la sociedad del siglo XIX. Testigo, por una parte, forzado por su editor, que decía la enciclopedia, en fin, exagero con los términos de enciclopedia, lo que le decía era instruir, deleitando, podría decirlo así. Pero él ya había mostrado su interés cuando escribió lo de las 5 semanas en globo. Y lo que está transmitiendo es la idea dominante de aquella época, el progreso. Eso es lo que nos va a salvar. Ya sabemos que no, eso se va repitiendo. Siempre hay gente que insiste en esto, que el progreso con mayúscula, por favor. Dices, sí, pero no, el progreso nos ayuda, pero no es la solución a todos los males. Pero él estaba ahí. El conocimiento permite al hombre transformar la naturaleza poniéndola a su servicio. Hay que pensar en otras más cosas que salieron allí. He visto que aquí en Málaga hay una calle dedicada a Fernando Lesseps. Bueno, pues este es un ídolo para Verne. Lesseps es el que hizo el canal de Suez y el que hizo también el canal de Panamá. Pues Verne le dedica en 20.000 leguas de viaje submarino unas cuantas páginas para elogiar a Lesseps. Es decir, cómo todo el conocimiento y toda la técnica puede cambiar la naturaleza y abrir un canal allá donde antes no había, y comunicar unos mares y favorecer el comercio. Eso es la idea dominante que había en aquella época y es lo que Verne transmite. Hay también, en algún momento, sobre todo al final de su vida, que da alguna idea más crítica. Pero bueno, eso, si vale la pena, haría algún comentario después, cuando haya acabado. Entonces, su dilema, pues que era un novelista y lo que quería era buscar buenas historias que contar. Pero el contrato, escribir para instruir y educar. Entonces, ¿dónde estaba su gracia? Su gracia es que, aparte de esos capítulos separados, no siempre es fácil separar el discurso científico del discurso narrativo. Y es donde está, que uno va leyendo y se queda enganchado. Y aquí traigo también la opinión de un contemporáneo suyo, el novelista Zola. Mirad lo que escribía en 1866, 3 años después de su primera novela. Este sí que tenía intuición de lo que iba a venir después. Decía, es una idea excelente novelar la ciencia para hacerla accesible a los profanos. Bueno, pero ahora viene el juicio. No creo que uno se pueda hacer muy sabio leyendo esto. Claro, es evidente, uno no aprende física, ni geología, ni botánica leyendo, pero al menos dan la curiosidad de saber. Ese es el punto fundamental, en mi opinión, de Verne. Que no vas a leer aquello para saber cómo mandar un cohete a la luna, porque no te va a salir de ninguna de las formas, pero sí que te puede dar la curiosidad y plantearte ese problema. Es decir, ¿qué hay de verdad en lo que me está diciendo o qué no? Por eso yo creo que no importa demasiado que en sus novelas hay imprecisiones y haya errores. Entonces aquí tenemos al Verne y yo las dos lecciones básicas de este señor las resumo así. Una es que, en mi opinión, para Verne lo que transmite es la idea que dejarse llevar por sueños de aventura no significa renunciar a un análisis reflexivo y crítico. Y en este sentido creo que va muy bien comparar con Harry Potter. Es muy diferente. Las dos novelas, estupendo, casi es más divertido Harry Potter que Verne actualmente para muchos de los niños, esto estoy seguro. Pero mira la diferencia. Ir a la luna, nos podemos imaginar, Harry Potter se va a la luna, ¿qué dice? Vale, que cada uno coja su escoba que nos vamos para allá. O a lo mejor diría, para poner una innovación, no, vamos a buscar una escoba berlina y así vamos los 4 juntos, pero nada más, es magia pura. Verne no, Verne se preocupa de hacer verosímil, a pesar de todos los fallos que tiene, que eso no se puede hacer, pero él se preocupa siempre de hacer algo que pueda realizarse, si no en ese momento, más adelante y a lo mejor con pequeñas variaciones. Eso es a lo que me refiero con el análisis reflexivo y crítico que pueda haber. Aventuras todas, pero vamos a ver que sea verosímil, que no nos cuenten cuentos de hadas.
Y la otra mensaje es darle la vuelta a esto de aquí, y es que el adquirir conocimiento, Verne lo presenta como una aventura también, y es una aventura que permite descubrir maravillas que hacen soñar. Y ahí es donde está, yo creo, el juego, y por eso decía lo de sueños de ciencia o ciencia soñada. Verne primero es, lo que yo quiero es la aventura, pero luego miro los conocimientos, me permiten hacer realidad esa aventura, y esos conocimientos, a su vez, me permiten imaginarme nuevas aventuras. Y para acabar, yo creo, pues esto, que algunas de sus obras, aunque escritas en el siglo XIX, han envejecido bastante bien y se pueden leer. Y yo aquí vuelvo a poner la selección de las obras que, si alguien tiene interés en leer, bueno, pues aquí hay algunas que se puede pasar un buen rato, superando, eso sí, la barrera que supone leer a un escritor del siglo XIX. Uno puede hacer una prueba, leer a Galdós. Galdós, qué gran escritor, qué novelista. Sí, sí, pero leer a Galdós ahora y ver todo el lenguaje y el estilo de novela que se hacía en el XIX, pues no es una cosa sencilla, hay que superar una barrera. Una vez entra uno, ya sabe y puede seguir. Lo mismo pasa con Verne. Y a lo mejor, tal vez esa barrera sea más alta pues para los más jóvenes lectores. Pero en cualquier caso, yo animo, hay experiencias que hacer. Sobre esto acabo ya con una anécdota personal. Yo descubrí a Verne en la escuela primaria. Teníamos allí en aquella época, que era hacía unos cuantos años, teníamos clase también los sábados por la tarde. La vacación era el jueves por la tarde. Entonces los sábados, después, allí en la escuela había un armario que era la biblioteca, eso en la clase del director. Y nos poníamos allí, quienes queríamos un libro para el fin de semana, nos poníamos en cola, decíamos, a ver, tal libro, y el director decía, este para ti no, o este sí, en fin, podía hacer sus cosas. Y había uno que nos gustaba a todos, que era Verne, en una colección que era colección Bruguera, y esa colección tenía el texto, yo creo que ya estaba algo abreviado o adaptado, pero sobre todo, cada 4 páginas había una página de viñetas, de tebeo. Y claro, aquello era la gozada, porque uno podía, primero, leer el tebeo, que era la versión resumida. Después, hombre, esto está bien, volvía, iba leyendo aquello, y al tebeo no se lo saltaba. Aquello era... Y luego, justo antes de ir el lunes a devolverlo, pues si tenía por delante media hora, aún podía repasar el tebeo, y aquello era la novela ideal. Yo aquellas cosas, cuando tenía, ya digo, eran 8 o 10 años, a los 10 dejé la escuela primaria, porque fui a hacer el bachillerato, o sea que seguro que era antes, de 8 a 10, yo disfrutaba con aquello, y no era el único, porque aquellos eran libros en los que siempre había que hacer cola, porque había alguien que se te había pasado delante. Tal vez, es lo que no estoy seguro, fueran adaptaciones, pero en cualquier caso vale la pena hacerlo, y sobre todo, a todos aquellos de ustedes que hayan leído a Verne siendo niños o adolescentes, creo que es una experiencia muy interesante volverlo a leer ahora, porque se ven cosas que entonces no se veían. Y esto es todo lo que tenía que decirles. Gracias. La verdad es que me ha parecido una auténtica maravilla tu conferencia y realmente los comentarios que has hecho sobre la literatura verosímil y la fantasiosa totalmente, que desgraciadamente yo creo que ahora hay mucha literatura fantasiosa, o sea, estilo de... yo creo que estilo de lo de Harry Potter, ¿no? Entonces yo, la verdad, me parece una auténtica pena, porque hay ahora, no has comentado, pero Julio Verne, un montón, hay ciencia ficción muy buena, o sea, yo creo que ya de la época de Julio Verne empezó ciencia ficción que realmente son aventuras, pero además hay esa verosimilitud que me parece que es un punto más, o sea, hay algo que una mente racional necesita.
Yo haría dos matices a lo que has dicho. Una, que no es que diga que lo hayas dicho y demás, pero lo quiero añadir, que estoy de acuerdo con Harry Potter, es fantasiosa. Yo no digo que sea malo, no lo he dicho antes. Para mí la pena es que solo haya eso actualmente. Es necesario leer de todo. Y si uno se lo pasa bien leyendo esas cosas, ¿por qué renunciar? Pero la pena es que uno se quede con esas cosas solamente. Por eso yo no estoy en contra. Digo, es que hay que poner más. Y luego el otro matiz, esto es porque mi manía es que Julio Verne y ciencia ficción no. Para mí, pero esto es una cuestión marginal, para mí la ciencia ficción empezó con Wells, el H.G. Wells. Y el Verne se le atribuyen algunas cosas de ciencia ficción, pero forman parte de las novelas póstumas, que su hijo, cuando empezó a escribir, y Wells ya tenía cierto éxito, trató de hacer sus adaptaciones para que encajara ahí. Insistió mucho, o sea, hasta la muerte de Verne siempre era novela instructiva, novela científica, novela geográfica. Cuando murió y empezó a publicar el hijo, entonces cuando apareció ciencia ficción, anticipación, etc. A mí me ha encantado la charla y me ha hecho hacer un viaje en el tiempo 40 años atrás como poco, ¿no? Pues vale la pena, sobre todo leyendo. Y tenía dos preguntas muy cortas y una un poquito más larga. Yo quiero recordar que las ediciones de Bruguera no son originales. Que en algún momento he visto alguna edición posterior que son mucho más amplias. Yo creo que sí, que estaban al tamaño disponible del libro, porque todo curiosamente tiene exactamente, las cabecillas con los personajes. Sí. Eso por un lado. La segunda cuestión tiene que ver con el entorno de Verne. Es decir, cuando empieza a escribir era agente de bolsa. ¿Siguió trabajando de agente de bolsa o en un momento determinado vivía? No, eso se lo dejó. Además, el agente de bolsa fue por otra razón. Es que, bueno, aquí hay una historia más larga, pero si hay unos minutos lo cuento. Ya para poner algo de cotilleo, si se quiere poner así, ¿eh? Es que esta Olorín era viuda y acababa de enviudar y tenía dos niñas de 1 o 2 años. Entonces, bueno, van a casarse y él, antes de casarse, se encuentra con que ya tiene 2 hijas. Dice, claro, pues con la vida bohemia que tengo, a lo mejor podría haberse planteado el casarse y no renunciar a esto, tratar de ver si tenía éxito con el teatro, pero teniendo ya 2 niñas la cosa era más complicada. ¿Por qué se hizo agente de bolsa? Porque su cuñado era agente de bolsa. Y no le explicó, mira, aquí lo que hace falta es, entras en una sociedad, cotizas una cierta cantidad relativamente importante. Y entonces eso te va a permitir vivir y ganarás más o menos según lo que tú estés dispuesto a ir. Entonces ahí tuvo un problema, hubo varios problemas con su padre, porque su padre, bueno, en algún momento estaba algo decepcionado por el hijo, porque ya le había marcado una carrera, una trayectoria y no la hizo. Además se metió ahí en vida bohemia, ¿y esto qué es? El padre era una persona de orden, de disciplina, de tal, y aquello no lo entendía, pero era una buena persona. Y nunca se opuso a lo que hacía. La única, no sé qué adjetivo poner, travesura que le hizo, es que cuando decidió vivir solo de aquello, dijo, bueno, gánate la vida, a ver qué es lo que haces. Y estaba pensando que aquello duraría 1 año, 2 años, y luego se arreglarían las cosas. Llega ese momento y necesitaba una cantidad considerable, yo no sé ahora cuántos serían, no voy a decir números. Y va su padre, y su padre dice, de acuerdo, pero ¿vas a dejar la literatura? Y decía, no, yo sigo queriendo hacer esto, yo lo hago solamente para vivir. Y se metió, y en cuanto tuvo oportunidad de vivir solo de la literatura, se acabó. Y renunció no solamente a la agente de bolsa, sino a ganar muchísimo más dinero que podía haber ganado. Se hizo escritor, a ver, aquello lo he puesto antes, creo que se fue en el 69, se marchó ya a Amiens, ya no era agente de bolsa en ese año, estuvo unos 10 años, ya no era agente. Y luego hay más cosas, ya que hablamos aquí de dinero, quien más dinero ganó con las obras de Verne no fue Hetzel, fue el editor. El editor, que también es cierto, tenía sus problemas, se arriesgaba y demás, pero
Hetzel, pues bueno, lo hacía contratos en condiciones leoninas, a pesar de todo lo buena persona que era y de lo amigos que eran. Verne en muchas ocasiones decía que a Hetzel le decía era como su padre o su segundo padre. De muchas cosas era así. Hay algo más que puedo decir a propósito de Hetzel, que aquí no he insistido. Solamente he dicho, insistiendo en la anécdota, que Hetzel le decía, tú a instruir, tú tal, pero no, Hetzel lo que hacía era los manuscritos, los revisaba, los discutía, iban, venían, y la forma de escribir de Verne era en un folio, así, escribía solamente la mitad izquierda, escribía ahí, y la otra mitad era para comentarios, se lo pasaba a Hetzel. Hetzel iba riendo y le hacía comentarios. Y luego llegaba Verne y tachaba por ahí y iba corrigiendo. Cuando aquello ya se hacía imposible de leer, pues hacía otro nuevo borrador y volvía a escribir con su manuscrito, poniendo ya todo aquello, y volvían. Y era un constante ir y venir del editor al escritor. En ocasiones el editor le censuraba. Decía, no, de esto no hables porque aquí voy a tener líos. Y en otras ocasiones Verne lo aceptaba y en otras ocasiones le discutía. Por ejemplo, el Capitán Nemo. El personaje inicial de Nemo era uno que luchaba contra los ingleses y quería ponerlo ahí, hacerlo aparecer. Y el Hetzel le decía, pero ¿cómo van a hacer esto? Esto no puede ser. Perdón, he dicho ingleses contra los rusos, acaba siendo contra los ingleses, que era indio. Él era contra los rusos. Decía, pero ¿cómo van a hacer esto con las buenas relaciones diplomáticas que hay entre Francia y Rusia? No lo puedo poner ahí. Y le insistía, no, pero es que, fíjate, y entonces Nemo sería un patriota polaco, que se rebela y desata todo ese odio contra todo aquello que sea ruso, que ha estado ahí dominando y explotando Polonia. El Hetzel no se lo consintió. Y sale al final, en otra novela, no diré en cuál, para que se animen, están en esa lista, todas. En otra novela sale ya que es un patriota indio. Bueno, Hetzel aceptó que luchara contra los ingleses en vez de ser contra los rusos, y salió allí. Bueno, pues a veces hacía censura así y lo conseguía, otras veces no lo conseguía. Y la última cuestión tiene que ver con la actitud moral o política de Verne. Yo recuerdo vagamente, hace mucho tiempo, algún alegato antiesclavista, por ejemplo, en algunas de las novelas, ¿no? En muchas. ¿Se conoce algo acerca de la actitud política o ética, moral de Verne? Es una cosa bastante complicada. Esto, voy a ver si lo puedo resumir muy rápidamente. La familia de Verne había esclavistas. Nantes era un importante puerto comercial y en el siglo XVIII su tráfico más importante era de esclavos. Más que de esclavos se llamaba el comercio triangular. Salían allí de barcos que iban a África, a la costa de los esclavos, y llevaban pacotilla. Descargaban y a cambio cargaban esclavos. Se iban a las Antillas, descargaban los esclavos y cargaban azúcar y otros productos y volvían a Europa. Y los armadores fundamentales en Francia de este negocio estaban en Nantes. Y en su familia pues había algunos antecedentes de esto. Y esto era algo que existía. Pero Verne desde siempre muestra una actitud antiesclavista, lo cual no quiere decir que sea una actitud antirracista, porque en muchas ocasiones salen los negros, bueno, sí, tienen sus limitaciones, no son tan inteligentes, hace algún comentario de esto, y habla de negros buenos, negros malos, pero todo eso era la actitud de la época, de muchísima gente. Entonces, su familia, desde el punto de vista de ideas sería, ahora diríamos conservadores, o de derechas, o algo así, pero defendiendo una serie de valores. Y Verne compartía con todas estas ideas. Verne, estando allí en Amiens, y al final de su vida, fue concejal de su ciudad, de Amiens. Y era muy curioso porque aceptó ser concejal cuando el alcalde era un alcalde republicano socialista. Y allí le supuso un enfado con su familia y demás. ¿Qué pasa? ¿Te has convertido en un revolucionario? Le decía, no, es que me ha propuesto que haga aquí una actividad que yo creo que vale la pena. La actividad fundamental era montar un circo permanente en Amiens. Y se empeñó y lo hizo. Hizo eso, hizo además muchas actividades en favor de la educación y de la instrucción.
de favorecer, porque en aquella época las escuelas eran municipales todas, era ir y favorecer a las escuelas, eso es lo que él hizo. Le dijo, bueno, yo me he puesto con este señor, pero yo no he tenido nunca ningún problema para hacer este tipo de cosas. Y luego de ideas, defendía el progreso, pero todo el mundo lo defendía. Eso, el progreso lo defendían los, no sé qué palabra usar, porque es anacrónica necesariamente la que voy a decir. Lo que ahora uno diría, mira, los más capitalistas, imperialistas, no sé qué, defendían el progreso. Sí, los anarquistas también. Aquella era una idea muy generalizada de la época, y eso es lo que él defendía. Y luego había sobre otras cosas de la actitud religiosa. Él era de derechas, pero en sus libros trataba de decir no. Y con todos sus libros apoyaba la campaña que hizo la Liga de Enseñantes de Francia para conseguir una enseñanza laica. Eso es lo que él hacía con sus libros. Y por eso, cuando habla en sus novelas, la religión no es una religión, da una idea muy general que todo el mundo pueda aceptar. Eso es lo que él hacía. Ideas políticas, yo creo que no tenía. Él en muchos aspectos era apolítico y en ocasiones se dejaba llevar un poco por la inercia, pero no tenía realmente ideas. Dicho esto, si uno lee las novelas póstumas, por ejemplo, Los náufragos del Jonathan, uno saca una idea completamente opuesta, porque aquello es un barco que naufraga, se organiza la sociedad entre socialistas y anarquistas, y hay peleas entre ellos y tal. Eso es lo que pasaba a principios del siglo XX, y eso es lo que hizo su hijo. Su hijo trató de adaptarse poniendo unas cosas así, y de vez en cuando da mensajes libertarios. Pero eso es el hijo. Verne nunca puso ninguna cosa de esta, porque en ese sentido tenía claro que se dirigía a un público muy amplio. Y cuando ponía, ya digo, ideas religiosas, no iba ni a favor ni en contra. Simplemente, si salía algo, era así. Los náufragos leen la Biblia, no dice nada más. Pero a ver, ¿y estos qué eran? ¿Eran católicos? No lo sé, no lo digo. No voy a entrar ahí, solamente en algún momento leían para buscar un cierto, para reconfortarse moralmente al principio, nada más. Y no sé, ahí yo no sé decir qué ideas políticas tenía. Oye, pues las preguntas, yo te voy a hacer entrega de un recuerdo de tu paso por aquí, agradeciéndote la magnífica charla, el buen rato, el disfrute que hemos tenido con tu charla, y pues ya preparando para que vengas de nuevo a contarnos cosas sobre tus siguientes libros, Redinger y las radiaciones y demás. Oye, así que para nosotros ha sido un placer. Gracias. Y aquí tienes el rodillo. Sí, ya lo adivinado. Pues lo tienes con tu nombre y demás. Pues gracias, pero... Muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo. Y muchas gracias a todos vosotros también por participar y quedáis emplazados para la próxima charla. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si sabéis que llevamos una semana celebrando los 10 años de Principia. En abril de 1999 abrimos las puertas por primera vez al público, llevamos ya 10 años y hemos conseguido, con el apoyo de muchísima gente, tanto monitores como profesores, más o menos que el Museo Principia sea un buen recurso didáctico para Málaga y para la provincia. Esperamos seguir otros 10 años por lo menos, y puede ser un poco más grande el museo, porque se nos está quedando un poco pequeño. Ayer tuvimos un encuentro bastante bueno con monitores y profesores que han pasado por aquí, han pasado más de 200 monitores y muchísimos profesores y mucha gente que ha colaborado. Entonces hicimos un encuentro, una especie de reunión aquí y una cena afuera, vamos, aquí en el exterior del museo, y realmente fue bastante emotivo y bastante bonito la participación y el hecho de esa reunión. Muchos de vosotros estuvisteis ahí. Y como colofón de esta semana, nada mejor que contar con Jesús Navarro, un profesor de física de la Universidad de Valencia, que ahora mismo trabaja como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nos va a hablar de Julio Verne. Hace unos años, muy poquitos, casualmente me encontré un libro que se llamaba Sueños de Ciencia, que lo editó la Universidad de Valencia,
y que por lo visto hay pocos ejemplares, pero yo tuve la suerte de leerlo. Es un libro precioso, pequeñito, precioso, me pareció precioso, tanto sobre la vida de Julio Verne como sobre la obra, sobre los viajes extraordinarios, en fin, un montón de cosas que habla de él y me gustó muchísimo. Entonces me pareció evidente intentar conocer al autor, que evidentemente es Jesús Navarro. Nos pusimos de acuerdo con él, lo hemos conocido mucho más a fondo, hemos tenido reuniones y por fin le pedimos que viniese a dar una charla y muy gustoso viene hoy a darla. En todo ese intervalo de tiempo he tenido ocasión de leer Caminos Cuánticos, que es la vida y la obra de Richard Feynman, que la editó en 2007, y últimamente Una ecuación y un gato, que habla sobre Redinger. Son dos libros que os los recomiendo a todos porque son muy fáciles de leer, es un narrador realmente bueno. Ahora comprobaréis que también es un divulgador muy bueno y tenemos la suerte inmensa de contar con él hoy aquí. Va a hablar sobre Julio Verne y un poco desmitificar toda esa idea que tenemos de que era un hombre raro y de que hacía cosas muy raras. Realmente era una imaginación tremenda, pero apoyada en unos sólidos conocimientos científicos que tenía realmente este hombre, ¿no? Y por eso se adelantó un poco a su tiempo. Aquí habría hecho unos ripios, claro, y eso lo hacía en todas las celebraciones. Y Verne se aficionó también a hacer poesía. Y luego de hacer poesía se aficionó también a la literatura. Y no solamente escribía poesía, sino que se atrevió a escribir obras de teatro. Y obras de teatro en verso. Yo no he tenido ocasión de leerlas, pero ya pienso que tendría que concienciarme para ver qué es lo que tendría que leer, qué se puede hacer a los 16, 17 años. Pues ponerle mucha voluntad a lo que se hace y poco más. Bueno, total que a los 19 años se fue a París a estudiar Derecho. Ya veis que aquí pasó 21 años. No necesitó 21 años para estudiar Derecho. Lo que pasa es que ahora entraré ahí. Hizo muchas más cosas. Y ya siendo un escritor consagrado, de aquí de París se fue a Amiens, aquí en el norte, donde pasó la segunda mitad de su vida y allí murió. Entonces, ¿qué hizo cuando fue a París? Pues fue a estudiar Derecho. Lo que pasa es que prefería ir a otros sitios, aparte de la facultad. ¿Qué sitios? Pues es esto, que eran tertulias literarias, que podían ser en un café. Aquí, bueno, yo veo la cara de esta, yo ahí veo a Balzac, un escritor. Aquí yo veo a Baudelaire. A lo mejor es imaginación porque no he tenido oportunidad de verlo. Pero sí que sé que tenía contacto con esto. Y había también salones literarios, donde gente de la alta sociedad abría sus puertas, hacía un cóctel e invitaba a artistas, literatos, etc. Entonces Verne, en sitios de estos, conoció, por ejemplo, a Alejandro Dumas padre, de los Tres Mosqueteros. Se hizo amigo de Alejandro Dumas hijo, el de la Dama de las Camelias. Y en todo aquel ambiente él dijo, no, yo lo que quiero es dedicarme a la literatura. Acabó Derecho y le dijo a su padre, del bufete búscate otro que yo no voy. Y su padre dijo, bien, pues tú te arreglarás, ya veremos de qué vives. Entonces empezó unos años de bohemia, pero bohemia auténtica de ver si el equivalente de Principia hubiera hecho allí el aniversario, Verne habría ido con sus amigos para decir, tú, quedan aquí de comer, a ver si nos ahorramos una cena. Así es como iba. Bueno, por ejemplo, aceptó un puesto de secretario del director de un teatro, pero sin sueldo. Solamente le dijeron, bueno, si acabas por escribir una obra de teatro que vale la pena, la estrenaremos. Y eso es lo que pasó. No tuvo gran éxito, aquello duró 3 o 4 días y nada más. Pero además escribía operetas. Tenía un amigo, su compañero de Bohemia, era compositor. Y entonces escribía letras de canciones, es de fuego, y entonces pues, aquello funcionaba con un barco de vapor, simplemente, que iba desde el Atlántico, que ahora veremos, hasta Tours, estaba más allá. Y el título de la conferencia, pues lo he llamado Sueños de Ciencia, porque es así como yo creo que Verne se acercaba a la ciencia. De manera más prosaica, lo que voy a hacer es tratar de mostrar cuál era el papel que tenía Verne en eso que desde hace unos años ha puesto de moda en hablar de relaciones ciencia, técnica y sociedad. Y fundamentalmente era qué es lo que hacía para atraer la atención hacia la ciencia y al conocimiento en general. Y la charla la he dividido en estas partes. Voy a dar unos breves datos biográficos y algunos comentarios sobre el siglo XIX en este sentido para situar a Verne en el contexto. Luego diré algo del conjunto de la obra de Verne, que se llama Los viajes extraordinarios. Plantearé la cuestión de si era un anticipador o no, ya he adelantado mi respuesta, es que no. Hablaré también de qué recursos utilizaba Verne para
hablar de ciencia sin aburrir al personal que iba a leer sus novelas, y acabaré resumiendo un poco lo que, bueno, lo que para mí significa Verne y qué actualidad pueda tener. Bueno, empecemos ahí con unos datos muy breves. Esto es un mapa de Francia y esto es, aquí está Nantes, que es donde nació. Ya veis que está a unos 40-50 kilómetros de la desembocadura del Loira. Y el barco, el piroscafo que os enseñaba, pues seguía por aquí el Loira y llega hasta Tours, que está aquí. Ya veis todo el trayecto que hacía. Entonces aquí nació Verne y pasó sus primeros 19 años. Él era el mayor de 5 hijos. Eran 2 chicos y 3 chicas. Su padre era abogado, y esto pues tuvo alguna influencia, como ahora diré. Porque Verne, dentro de todo ese ambiente de un puerto fluvial y los barcos y demás, pues a los 10 años él pensaba ser marino, y quería dedicarse a ser marino, recorrer los mares. Pero el padre le dijo, no, hijo mío, tú eres el primogénito, yo tengo aquí un negocio, un bufete de abogado, pues eso será para ti, tú a estudiar Derecho. Y entonces, quien sí que fue marino fue su hermano. Su hermano, pues como no era el primogénito, hizo lo que quiso. Y, bueno, pues Verne era hijo obediente y dijo, vale, haré Derecho. Pero había otra cosa que curiosa de Verne aquí en esta época. Su padre, además de abogado, era poeta, muy mal poeta. Pero, bueno, pues llegaba el 10º aniversario de Principia, pues si hubiera estado... Bueno, pues os dejo ya con él y os recuerdo 2 cosas. Una, si tenéis los móviles, que por favor los apaguéis. Y segundo, que todas las conferencias que se dan en este ciclo de los sábados se pueden bajar de la página web de nuestro museo. Muy bien, gracias. Bueno, primero de decir que vengo aquí muy a gusto, porque creo que iniciativas como esta, de un museo que ha partido desde abajo, pues tiene su mérito y, no sé, cualquiera de los que nos dedicamos o nos interesamos por estas cosas, o yo personalmente considero que es mi obligación colaborar en todo aquello que me pidáis sobre esto. Por eso vengo muy a gusto, y además me pedís que hable pues, de un personaje al que le tengo un particular afecto, pero la banda sonora va a tener algunos fallos, porque ayer yo creo que fuera me resfrié un poco, se me tomó la voz, pero se recuperará en cuanto se caliente. Entonces decía que a este le tengo un cierto afecto, pues desde que lo conocí cuando tenía, no sé, 8 o 10 años. Y lamento no haber previsto la presencia de unos cuantos, digamos, menos jóvenes, en el sentido inferior, porque la charla yo la había pensado más bien para un público adulto. Lo que trato de decir, ya lo ha sugerido antes Manolo, es que de Verne se tienen muchas ideas. La mayoría de la gente es capaz de decir cosas de Verne, incluso sin haber leído nada de Verne. Y la mayoría de las ideas son falsas. Son ideas tópicas, de que Verne inventó prácticamente todo, se adelantó a prácticamente todo, y no es cierto. Y lo que voy a mostrar es que el que no haya hecho esas cosas no quiere decir que no tuviera su mérito, pero su mérito hay que situarlo en un contexto adecuado, y es sobre esto sobre lo que voy a hablar. Bueno, aquí, esto ya va, sí. Aquí ya veis la evolución de Verne, desde que tenía 20 años a unas semanas antes de morir. Y esto es un grabado de la ciudad de Nantes, que es en donde nació y vivió los primeros prácticamente 20 años. Ya veis, era un puerto fluvial, y veis aquí todo lleno de barcos, era un puerto muy importante, e incluso había esto, que era uno de los primeros, allí le llamaban piroscafo, porque Piros escribía libretos de operetas, etc. Además colaboraba en revistas, mandaba relatos, cuentos, etc. Por ejemplo, en esta revista, se llamaba Museo de las Familias, y esto es lecturas de la noche, para las veladas. Porque hay que pensar una cosa, en aquella época no había televisión, ¿y qué hacía la gente después de cenar? Que además no había luz en las calles. Pues se entretenían en las veladas, normalmente en ciertas familias era haciendo lecturas. Todos se reunían allí, y en vez de poner la radio o la televisión, que no había, alguien leía, y leía cuentos, leía cosas, y se hablaba de eso en familia. Entonces eso es lo que hacía Verne, escribir para esto. Pero además hizo otra cosa, a pesar de la bohemia, y es que se dedicó a estudiar sistemáticamente geografía,
ciencias naturales, frecuentaba la compañía de exploradores, de geógrafos, y miraba libros, diccionarios, revistas, etc., y empezó a estudiar por su cuenta todo este tipo de cosas. Y esta vida pues duró poco, porque en un momento en que apareció Honorín, por aquello fue un flechazo, y se casaron en el 57, inmediatamente, a poco de conocerse. Y entonces, claro, pues tuvo que cambiar de vida. ¿Y qué es lo que hizo? Un cambio completo. Se hizo agente de bolsa. Uno diría, pero hombre, esto era un literato que le gustaba la poesía. Dice, sí, pero cuando hay que comer, uno va a lo que sea. Y se hizo agente de bolsa. Nació su único hijo, Michel, nació en el 61. Pero mientras tanto, Verne no renunció a la literatura. Y lo que hizo fue, se impuso un horario y una disciplina de trabajo que mantuvo toda su vida. A las 5 de la mañana estaba sentado en su mesa escribiendo, y allí se pasaba 3 o 4 horas escribiendo. Luego se iba a su trabajo, a la bolsa, y luego por la tarde, pues en unos ratos iba al teatro, iba a ver su opereta cuando se la estrenaban, o su obra, y frecuentaba las compañías de geógrafos, de otra gente, e iba además a bibliotecas y seguía con su estudio. Y esto es una disciplina que no dejó hasta el final de su vida. Entonces ahí seguía escribiendo, hacía relatos, artículos, etc., y la cosa fue así hasta 1862, donde conoció a este editor, Hetzel. Y ahora voy a hacer una pausa aquí para ver qué es lo que pasaba en el siglo, para acabar de situar esto en el contexto. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Desde un punto de vista era el siglo de la divulgación científica, y esto se puede entender, porque ahí estaba en pleno auge de la revolución industrial, que empezó en Inglaterra en el siglo XVIII. Y todo aquello venían las ideas del progreso, la ciencia, la instrucción. Todo esto hay que